¿Habrá vida después de la vida? De este apasionante tema estaremos conversando hoy en su programa Así fue, la reencarnación, un tema apasionante. ¿Existe vida después de la vida o estamos condenados a vivir solo este pequeño instante en el universo? De ser así, debemos estar agradecidos por transitar este minúsculo periodo de tiempo. Pero si existe otra oportunidad, o por el contrario, muchas de ellas, las cuales no conocemos, tal vez no seamos un tic en el tiempo, sino parte de una sucesión que nos permite superarnos en el cosmos, evolucionando, transfigurándonos en oportunidades infinitas, aprendiendo y olvidando cada vez que cruzamos entre la vida y la muerte, quizá habitando diferentes formas de vida, tal vez hasta objetos, quién sabe. Y si somos más optimistas, nos espera un lugar glorioso en donde compartiremos con hermanos superiores, o quizá hasta el mismo Creador. Hay muchas creencias, múltiples ideas, pero la verdad absoluta no la posee ninguno de nosotros. La reencarnación es la creencia que consiste en que la esencia individual de las personas, ya sea espíritu, conciencia o energía con información lumínica, adopta un cuerpo material varias veces según va muriendo y renaciendo. Nuestras redes, @asifuetv. Para tocar este maravilloso tema, la reencarnación, se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Se encuentra Elisaúl Mora. Yo lo conozco a él desde hace años como persona de televisión, de cine. Pero hoy nos va a tocar conocer en él una nueva faceta: investigador paranormal. Bienvenido, Elis. Bienvenido a tu programa Así fue. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí contigo. Yo disfruto mucho que seas tú el invitado de hoy, porque siempre te vi como una persona muy espiritual, dabas mucha paz cuando trabajamos juntos en alguna oportunidad. Y ahora como que esta nueva faceta me da el por qué yo tenía tan bonita sensación las veces que lográbamos compartir o conversar. Y era por esto, porque quizás la espiritualidad de cierto modo toca a muchos, pero pocos la conversamos, pocos sabemos que la tenemos. ¿Cómo llegaste a esta cuestión de investigador paranormal? Porque esto siempre tiene un porqué y normalmente es muy interesante. Cuéntanos. Gracias. Sí, inicialmente cuando niño siempre tenía no sé si era oportunidades de ver cosas, de escuchar cosas, y me daba muchísimo miedo porque era un niño. Y luego de la mano de mi mamá, de mi papá, de los abuelos, ellos hacían comentarios de cuestiones paranormales que siempre están en nuestro entorno, en nuestra familia, en los cuentos al fin de las tardes. Entonces yo consideré que eso era un tema muy interesante, de la cual tenía que iniciarme. Y bueno, comencé por allí de una manera muy superficial a investigar temas, y cada día iban apareciendo cosas en el camino de una manera magistral que me permitían un conocimiento, uno llevado a la mano del otro, otra persona, un invitado, etc. Pero cuéntame, ¿qué a ti me dibujaste una escena en la que familiares contaban cosas a ti en particular? ¿Qué vivenciaste? Cuando eras pequeño, qué pasó? Sí, yo tenía aproximadamente 4 o 5 años. Mi abuela estaba recién muerta, y una de las cosas es cuando salgo al patio de mi casa. Yo nací en una granja allá en Mérida, y una carretera muy abierta, llena de flores, zonas verdes, muy hermosa, y veo que viene mi abuela, pero su rostro expresaba cierta dulzura, y ella me hacía gestos de que viniera hacia ella. Entonces yo grito y le digo: mami, llegó la nona.
porque nosotros así la llamábamos, la nona, nos enseñaron a una cultura cierta descendencia italiana por allá. Claro. Llegó la nona, entonces ella salió corriendo enseguida porque sabía que la abuela estaba recientemente muerta y ella dice, ¿dónde está? Yo le digo, ahí, ahí, la señalo, ella por supuesto que no ve nada, inmediatamente me agarra y me lleva hacia adentro, me dice, no, ella no está, es otra cosa. Y a partir de ese momento, luego me fui dando cuenta en el tiempo de que tenía esa sensibilidad de ver cosas, de escuchar cosas. Bueno, qué interesante. Viste, siempre hay un evento, por eso yo quise preguntar más. ¿Has logrado encontrar la explicación de por qué tú viste a tu abuela en tus investigaciones? ¿Qué hace que unas personas vean y otras no? Sí, yo siento que todos tenemos dones. Hay quienes de una u otra manera esos dones son como vislumbrados. Se le hace más fácil esa cortina que la humanidad en su mayoría tiene, como esos velos se van quitando sobre la marcha y a medida de que tú los percibes, sientes que no te da miedo, al contrario, los acepta y los bendice, porque de una u otra manera tenemos esa bendición de ver cosas mucho más allá y bueno, comienzan de una manera como a convivir contigo del día a día, que no se ve como algo extraño, sino que ya tú lo digieres de una forma tal que es maravilloso. Yo por lo menos me siento feliz y le doy gracias al Eterno por tener estos dones maravillosos. Y al igual que tú, yo sé que mucho de nuestro público ha tenido este tipo de eventos y debe estar fascinado con este tema de hoy, la reencarnación, y con nuestro invitado, al cual agradecemos mucho que estés aquí compartiéndonos de tu vida, de tu experiencia, de tu vivencia. Necesitamos aclarar para este público inteligente que siempre nos ve lo siguiente. Para muchas culturas la muerte se manifiesta de formas diferentes. Para los egipcios la muerte es un viaje a través de un submundo, como un alma llamada Ka, para luego encontrarse con su cuerpo llamado Ba y unirse en el cielo o las estrellas en una nueva forma luminosa llamada Ak. Para los griegos, la muerte es inevitable. También hacen un viaje por un inframundo a través del río Estigia. En la India, esta es otra cultura, las almas pasan por varias vidas. Hay muchas culturas más para responder esta y otras inquietudes. Hoy contamos con la pericia de Elis Saúl Mora, quien nos está compartiendo un poquito de su conocimiento. Parece apropiado comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué es esa parte de nosotros que según tantas culturas entra y sale de este plano terrenal una y otra vez? La vida, desde mi punto de vista, es un hálito que obtenemos los seres, valga la redundancia, vivos, plantas, animales y seres humanos. Es un hálito al nacer. Sí. En el ser humano le llamamos, hay una cierta disyuntiva en que lo obtenemos en el vientre, pero hay quienes lo dicen que al momento de nacer, y por eso se le llaman venir a la luz, dar a luz. Okay. Entonces existe esa disyuntiva entre... Sí, hay varias... Sí, porque hay quienes aceptan que el aborto, esos son temas, es otro tema, pero es interesante porque es un ser vivo que está allí. Sí. O sea, lo que me estás tratando de contar, de decir, es que hay divergencia en el momento en que entra el hálito de vida en el bebé. Unos dicen que es desde que está en el feto y otros al momento de la primera inhalación. Y en tu caso, ¿cuál de las dos piensas que sea? Yo creo que en el momento en que se es concebida el ser, ya desde la primera semana de gestación, allí hay un ser vivo que se mueve, que de repente no tenga la conciencia, cree uno, pero hay algunos estudios también bien avanzados que apuntan en esa dirección. Es interesante porque fíjate que
en qué momento sale del cuerpo, en qué momento entra, hay varias versiones. Como dije antes, para otras culturas la cosa es distinta, cada quien piensa tiene su versión. ¿Qué diferencia, si hay distintas versiones, si la hay, existe entre la reencarnación y la resurrección? Desde mi punto de vista, la reencarnación es cuando un ser nace y luego abandona su cuerpo y luego regresa a en otras vidas, en otros cuerpos y entra en un ciclo. Eso para mí es la reencarnación. La resurrección está planteado en textos sagrados, ejemplo la Biblia, Nuevo Testamento, del caso de que es un ser va a niveles superiores, va a niveles superiores en cuerpo y alma, porque no abandona su cuerpo y su alma llegan a trascender a niveles superiores. Ese para mí Reencarnación, cambian de cuerpo, o sea, sí, ya es otra persona. es cíclico. Resurrección es la misma persona que fallece y vuelve a revivir. A revivir. Correcto. Una cantante famosa, escuchemos esta historia, que a su petición nos dijeron que por favor nos diésemos su nombre. Sufría una aneurisma. En el año 2010 se sometió a una intervención especial en la cual le drenaron toda la sangre, sustituyéndola con un químico que engañaba a la célula para que creyera que no le faltaba oxígeno. Luego le insertaron de nuevo su sangre. Ella estuvo muerta físicamente 4 horas, con muerte inducida, de la cual se recuperó totalmente, siendo exitosa la operación. Hasta allí todo parecía normal. Ocurre que estuvo por mucho tiempo en un lugar idílico, con seres angelicales y familiares que habían muerto. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta historia? Es maravillosa recordarla. Hay muchos temas similares a esta historia. El caso de ella, por una situación médicamente llega a tener ese periodo de tiempo donde 4 horas, bastante, 4 horas, ¿no? es bastante. Y sí, en varias anécdotas de mucha gente, casos de accidentes, personas que han estado en coma, etcétera, luego de regresar, han comentado de que han estado en lugares de paraísos, con seres especiales, con seres de luz, pero hay otros que han dicho que han estado en inframundos también. Yo considero que son viajes que hace el alma y que no solamente es en el momento de morir, o una muerte momentánea, diría yo, por periodos determinados de tiempo, sino que también hay formas de viajar porque nuestra alma sale de nuestro cuerpo al dormir, al hacer algún tipo de meditación o al hacer otro tipo de terapia en la cual nosotros necesitamos salir del cuerpo e ir a lugares distintos al que estamos viviendo en este plano. Es correcto, yo comparto porque he tenido experiencias al respecto y sé que es así. Yo sé que muchos de nuestros televidentes quizás conocen de esto, lo han experimentado, para otros es una locura, pero bueno, este es un público inteligente y lo que queremos es plantear las alternativas y que sea usted quien llegue a su propia conclusión. No se aparte de su televisor, que esto le interesa a usted. En el próximo espacio, más de este fabuloso tema, la reencarnación. Gracias por estar aquí. Gracias. Continuamos en Así Fue con Elisaúl Mora, investigador paranormal. ¿Tus redes, Elisaúl? Contacto elis@gmail.com y en Facebook Elisaúl Mora. Maravilloso. Nuestras redes, @asífuetv. Continuemos con este tema, Elisaúl.
la reencarnación. Hay evidencias en muchas partes del mundo de personas que recuerdan sus vidas pasadas. Lo curioso son las marcas de nacimiento. Parecen manchas de herida, de bala o de quemadura o de cortadas. Lo curioso, Eli, es que ellos admiten que murieron en extrañas circunstancias. Entonces, de existir la reencarnación, ¿en ella quedan marcas que confirmen hechos de vidas pasadas? Sí, en efecto, se han evidenciado una inmensa cantidad de casos en donde muchas personas se han hecho regresiones o se han hecho algún tipo de terapia y han descubierto que han vivido y que han quedado algunas marcas. Hay un caso muy particular que quiero citar, que es el del Dalai Lama actual. El Dalai Lama anterior se considera, y ellos son muy apegados a la creencia de la reencarnación, antes de morir dejó unos escritos, unas frases, nombres de familia y lugares específicos. Y eso le dio una pista para cuando muriera, minutos después o horas después, a los antropólogos, a los especialistas, psicólogos de la corte, cómo conseguirlo, ¿no? Porque es la reencarnación continua del Dalai. Él dejó la descripción del nuevo Dalai. Del nuevo Dalai. El que iba a venir. El que iba a venir. ¿En qué condiciones él iba a renacer? ¿En qué condiciones? Unas pistas muy exactas. Eso fue en 1933 cuando fallece el Dalai. En 1935 consiguen, según las pistas que él habían dejado, porque ya había la investigación, un pueblo de China, al sur de China, en donde hay un niño que tenía 2 años. Y cuando visitan al niño, una de las cosas más impresionantes es que el niño a los 2 años de edad ya decía que él le decía a su familia que él quería vivir en la ciudad de Lhasa, que es la capital de donde está el imperio, el monasterio del Dalai Lama. Esa es la primera pista, pero la segunda, o lo más extraordinario, es que le llevan una inmensa cantidad de ropas, objetos que pertenecieron al Dalai Lama anterior, y entre otros objetos que no pertenecían, era como para despistar realmente si él estaba, y los ha descubierto todos a la perfección. Y aún más pidió un rosario que había, porque él decía que en antaño él lo utilizaba para sus meditaciones. Entonces, para mí es uno de los ejemplos más extraordinarios que se puede decir. Wow. Esto pica y se extiende. Sí. Pica y se extiende. Mahatma Gandhi fue testigo e investigador de un caso establecido como verídico, ocurrido en la India. En este caso, se puede renacer en otro cuerpo. Escuchen esto. En 1930, Shanti Devi, de 4 años, una niñita de 4 años, decía haber nacido en otro pueblo llamado Mathuri. Convenció a su familia, esto avala lo que estás comentando, a dirigirse allá y conocía a todas las personas por sus nombres, los lugares y sus historias. Y reconoció al hombre que era su esposo y él la reconoce a ella. Fíjate, otro caso como el que nos comentas del Dalai. ¿Qué te parece esta historia? Es impresionante. Yo estoy completamente seguro que todos los seres humanos de una u otra manera estamos conectados con estas vidas. A través de los sueños, a través de diferentes formas, pasamos por algún lugar y decimos, este lugar lo conozco, esta persona la he visto. Me parece que ese objeto que es muy antiguo, lo conozco. O sea que hay una relación muy constante en nuestro mundo en la cual vivimos, en los entornos, de que sí hemos estado en diferentes lugares y que hemos tenido diferentes vidas. A mí me pasó algo muy curioso. En estos sueños lúcidos, que no sabemos si son experiencias astrales o si son sueños lúcidos, y iba volando, como es característico de los viajes astrales, y llegué a una montaña, y en la montaña habían unas flores y unas velas, en una gran piedra, y en la piedra estaban tatuados 2 nombres, los cuales no leí, pero sé que toqué la piedra y toqué los nombres. Cuando regresé de la experiencia,
me puse a pensar qué podía haber sido eso. Y llegué a la conclusión de que había llegado a tocar mi nombre de una vida anterior que lo habían tallado en esa piedra. Esa fue la sensación y quedé tan arrepentida de no haber fijado, no haber prestado atención al nombre que estaba escrito, porque quizás si hubiese tenido la malicia de saber lo que me estaba sucediendo, me hubiese fijado y después quizás hubiese podido investigar. Estos temas son fascinantes. Vamos a continuar ahondando. Aunque la ciencia está tomando en serio todos estos argumentos, siguen existiendo teorías que niegan estos fenómenos, defendiendo que son problemas psicológicos o de carácter psiquiátrico, que son solo fantasías de personas perturbadas de alguna manera. ¿Tú piensas que eso sea así? Yo pienso que la ciencia cada vez está ahondando más en el tema. Cada día hay más escritos, ensayos, investigaciones, científicos, expertos que se adentran en esta información tan maravillosa o en esta esencia, ¿no? Porque si bien nosotros como humanidad en épocas modernas, porque hemos tenido diferentes dimensiones, estamos en un proceso de reinvestigar, de redescubrir. Yo pienso que la ciencia cada vez va en una dirección, en la búsqueda de... Hay quienes lo niegan, pero hay muchos que lo afirman. Yo quiero en este caso, quiero recordar, por ejemplo, plantear el caso de Brian Weiss, que es uno de los escritores norteamericanos muy emblemáticos, médico, psiquiatra, con grandes investigaciones, y él en sus grandes libros, uno de ellos, pues, muchas vidas, muchos sabios, nos refresca a cada instante de que sí tenemos esa conexión constante. Y a raíz de todas tus investigaciones, ¿no te ha dado curiosidad por tus vidas pasadas? Sí, sí, sí. Cuéntame de eso. Bueno, mira, en varias oportunidades a través de sueños, es como que he vivido en algunos otros lugares, pero eran meramente sueños, hasta que conseguí a una terapeuta, una persona con mucha experiencia, y comenzó a hacer algunas regresiones. Comencé a hacerme unas regresiones y a darme cuenta de que esos sueños tenían mucho que ver con las regresiones. Por ejemplo, fui uno de los ingenieros que estuve en las pirámides de Egipto, estuve también en las construcciones de las pirámides mayas. Fui también una persona que fui llevada por una gran creciente en un estado etílico de ebriedad absoluta. Una de las naves que se hundieron en pleno Pacífico en épocas de Colón. O sea, he vivido varios tipos de vida o las he podido ver desde las regresiones. Y debe ser muy impresionante porque no solo lo ves, sino lo sientes, Sí, ¿no? Llegas al momento. Inclusive por lo que me estás contando, las regresiones fueron a diferentes vidas del pasado. Sí. Es claro que existen muchos ejemplos de situaciones en las cuales todavía no se puede decir la última palabra. Dentro de unos instantes regresamos con ustedes para seguir investigando y aprendiendo acerca de la reencarnación. Qué interesante. Continuamos en su programa Así Fue. Recordamos nuestras redes, @asífuetv. Y mientras estábamos en comerciales, Elis me comentaba un poco más de sus regresiones. Y yo le dije, ya, esto tenemos que hablarlo en público para que nuestros queridos televidentes estén al tanto de esta experiencia tan interesante. Vuélveme a contar desde un principio. Desde me senté en la silla, la señora hizo así, cuéntamelo todo. Sí, fue aquí en Caracas, donde una especialista... ¿Cuál es el nombre de la señora? De apellido Rosso. Rosso. Sí. Ella en su momento me invita a su casa, organizamos una cita previa para este tipo de terapia, de regresión,
y ella comenzó a hacer una meditación en la cual entré a través de una hipnosis guiada. Y comencé a verme primero en cuerpo, como estaba actualmente, luego cuando niño, recordé algunas etapas de cuando niño, algunas situaciones muy especiales. Yo no creo que es que uno va al día que me comí la primera chupeta. No, yo creo que cuando me toca que trascender o hacer algo que me ayude a crecer y va uno a lugares específicos. Yo siento que hay seres, energías, entidades que te ayudan a guiar. No es como un caminar por un terreno desértico. Yo creo que hay una forma que te guían. De repente no lo ves o no lo percibes, pero sí existe. Fui cuando niño a un lugar, a un momento determinado, que fue la muerte de un hermano. Yo tenía 13 años, eso me afectó muchísimo y recordé ese momento. Luego fui cuando estaba en el vientre de mi madre, y luego sí comencé a pasarme por otras vidas. Me preguntaba en qué lugar estaba, qué sensación, qué veía. Y la recuerdo, la primera fue en un castillo donde yo era un vigía en la época de Cristóbal Colón, y en ese momento recordaba el último momento que yo era asesinado por la espalda con una daga que alguien atravesaba en mi cuerpo. ¿Y tuviste la sensación de Sí, la daga? tal cual. Una daga, fue una espada y sentí, pero eso me permitía algunas cosas, el aprendizaje, el hecho de que hay que trascender. Yo pienso que venimos en diferentes etapas y eso me hizo recordar no solamente el cuidarse, el no dar la espalda, no solamente ser tan confiado, sino que también como persona, ¿cómo te sientes tú cuando alguien le quita la vida a alguien? Entonces es donde el momento que uno aprecia la vida y siente que por todas las maneras hay que defender la vida, tanto la nuestra como la de cualquier otro ser. ¿A qué crees tú que se deba el que olvidemos toda la experiencia pasada? En el caso de ser cierto, pues esta hasta ahora teoría, yo siento que todas estas teorías están muy cerca de volverse ciencia. Porque con esto de la física cuántica y con tantos avances, cada vez yo siento más cerca la espiritualidad hacia la ciencia y más cerca la ciencia hacia la espiritualidad. ¿A qué piensas tú, a través de tus investigaciones, que se deba el borrar la memoria? ¿Eso es para prever qué, para cuidar qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que no recordamos? En lo que he podido investigar a través de algunas investigaciones, valga la redundancia, con especialistas del área, algunos textos, considero que si recordamos todo, nos va a traer un gran conflicto en la vida, porque imagínate un niño que apenas tiene 4 años, que está en una etapa de la alegría, de la emoción, y que le venga una recurrida historia o una situación en la cual vivió anteriormente. Yo creo que eso es un filtro que no nos permite tener, porque es como para comenzar desde cero. Pero si bien comenzamos desde cero aparentemente, las vidas anteriores nos han permitido trascender. Si en un momento determinado éramos una persona, dependiendo a cómo nosotros hayamos vivido, a cómo sea nuestro comportamiento, etcétera, podemos ir a una mejor vida. Elevar nuestro nivel de conciencia a través de estas experiencias de crecer, nacer, crecer, morir, renacer. Sí. También considero que hay quienes recuerdan, quienes no, que es el caso que citábamos anteriormente con el Dalai y otras personas. Es porque hay personas que vienen ya con una misión y es necesario que la recuerden. Y hay personas que la podemos buscar, conseguir a través de diferentes tipos de terapias, mecanismos, meditaciones, como para conseguir quiénes fuimos y para qué nos sirve eso. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el objetivo de vida que vamos a tener para trascender? Si en una vida pasada fui tal cosa, bueno, hoy voy a hacer aquello, ¿no?
considero que es en ese camino. En esa búsqueda de quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí, Sí, cuál es mi misión de vida. ¿cuál es la misión de Ahora vamos a hablar de la persona más importante en la historia de la humanidad. Se trata de Jesús. Existen relatos que cuentan que en sus apariciones, luego de la resurrección, se veía resplandeciente y que mantenía las marcas de su martirio como muestra de que era el mismo. Según tu experiencia, ¿qué nos podrías decir de esto? El tema de Jesús de Nazaret en la religión cristiana católica es un tema muy emblemático que para quienes han venido en la búsqueda se parece un poco a lo que es el tema de Krishna. En su momento Krishna asciende al cielo en su jerarquía de monarca o en su vestidura de Jesucristo es la misma, a pesar de que Jesús vino a dar la vida como un hálito, como una forma de salvar la humanidad según la creencia y según la doctrina. Sí, es como que la misma historia se repite en diferentes culturas con diferentes nombres. Nombres y diferentes épocas. Yo he investigado un poco, muy interesante. Sí. Porque pareciera que es más la intención de a través de la historia dejar una enseñanza que quizás que la historia haya sucedido en realidad con ese nombre, con ese personaje en ese tiempo. O sea, de repente sucedió, pero ¿por qué eso de varias veces la misma historia con distintos nombres en distintos tiempos y en distintos lugares? Sí, es muy interesante. Yo creo que también es la persona. Jesús de Nazaret marca la diferencia, la distancia ante cualquier otro ser humano. Es correcto. Es la esencia del Padre, del Creador, según los textos bíblicos. Krishna en las mismas condiciones. Si tú logras leer en el Mahabharata, que es uno de los textos sagrados, consigues exactamente ese mismo mensaje. Estamos hablando de grandes líderes, mensajeros, que vienen de la nueva buena o del nuevo mensaje para trascender. Entonces son casos muy particulares el tema de que ellos asciendan en cuerpo y alma. Sí, los llaman avatares, maestros. Personas que vienen en distintos tiempos a dejar una marca, una enseñanza. Jesús resucitó a Lázaro, a quien revivió con su propio cuerpo. La diferencia es que Lázaro, después de que Jesús lo resucitara, vivió su vida hasta su vejez, según el curso natural de la naturaleza. Luego murió. En cambio, Jesús resucitó para no morir jamás y regalarnos la vida eterna que Él mismo inició, venciendo la muerte. Qué interesante, ¿no? ¿Qué mensaje quedaría para la humanidad de parte de Jesús con toda esta historia? Fíjate que hay muchos que la ven muy triste, muy cruel. Hay muchos que o sea, hay diferentes maneras de que es percibido esta enseñanza, esta historia que llegan a nosotros desde pequeños y nosotros crecemos escuchando y llega un momento que llega un tiempo en la vida en que empezamos a replantearnos todo. Me imagino que eso te sucedió a ti. Sí, ¿Nunca sí. te has replanteado si lo que dice el cristianismo sea lo correcto? ¿Qué te ha pasado con las diferentes culturas? Hubo una persona que me dijo una vez, en lo que veas que todas coincidan es espiritualidad. Sí. Y en lo que veas que varíen, eso es religión. ¿Estás de acuerdo con ese? Sí, estoy de acuerdo que si bien hay una gran gama de religiones, pero que muchas, en su gran mayoría, coinciden. Si dividimos por sectores el planeta, lo que es Asia, Oceanía, tiene mucho que ver como parte de la investigación, del trabajo, de lo que es la reencarnación. Y en Occidente vemos a la religión católica y todas las diferentes tendencias de las religiones cristianas
en un elemento parecido en donde coinciden a la final, porque si se pone a ver, pues son seres de luz que vienen a esta tierra a cumplir misiones y que nos dejan grandes enseñanzas. O sea, podemos hacer milagros si quisiéramos, siempre y cuando como personas logramos trascender, logramos conectarnos con esa energía superior. Y despertar todos esos dones que están allí latentes. Sí. Los cristianos, católicos y los judíos también creen, por ejemplo, en la subida del profeta Elías al cielo, montado en un carro de fuego. Elías es uno de los profetas más importantes en las Escrituras. Aquí no estaríamos hablando de resurrección ni de reencarnación, pues según el relato, él subió estando vivo. Otro es el caso de uno de los dogmas marianos más importantes de la fe católica, la asunción de la Virgen María al cielo, en cuerpo y alma. Es decir, que después de su muerte ella no sufrió la corrupción del sepulcro, sino que fue llevada al cielo entera con su cuerpo y su alma como privilegio de que no sufriera la corrupción aquella que llevó en su seno al Salvador del mundo. Este también sería un caso de resurrección. El caso de ella es un caso de resurrección, similar si lo vemos como interpretación a lo que las Escrituras lo dicen. Ahora, el caso de Elías, si nos abrimos un poco a los temas, yo diría que más abducción, porque hay formas de cómo interpretar las Escrituras, y cuando tú hablas que hay una carroza de fuego que se lleva a alguien, en el pasado, pues de repente la ciencia no estaba tan avanzada para decir que existía un vehículo que volara. Claro. Pero ahora pues existen muchas formas de cómo darle un sentido. Es otro tema, pero por allí pudiera estar. Ahí es el tema donde yo me acuerdo la primera vez que yo estoy estudiando, investigando espiritualidad y llego a los extraterrestres y digo, ya va, esto es demasiado. No me lleven de aquí a los extraterrestres porque, y la verdad es que mientras más atrás te vas en la espiritualidad, siempre hay un momento en el que llegas a ellos. La reencarnación, tema que da mucho de qué hablar. Existen personas dedicadas, como Elías, a investigar seriamente este campo. Quédense con nosotros y trataremos de adentrarnos un poco más aún en este tema. Continuamos fascinados conversando de este maravilloso tema, la reencarnación. Recordemos nuestras redes, @asifuetv. Escuchen esto. La metempsicosis es una doctrina filosófica griega fundamentada en la idea de que el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Asimismo, la metempsicosis parte de la premisa de que después de la muerte se traspasan elementos psíquicos de un cuerpo a otro, aunque a veces el término metempsicosis es traducido como reencarnación, ambos términos no tienen significados idénticos. Mientras la metempsicosis es el paso de los elementos psíquicos de un ser a otro, la reencarnación es la transferencia de la esencia del individuo, mente, alma o conciencia, energía, de un cuerpo a otro. También suele confundirse con la doctrina de la transmigración de las almas. Pero si la metempsicosis es el traspaso de las características psicofísicas de un ser a otro, la transmigración es el paso de un ser real. ¿Qué opinas de esta tendencia? Es un tema bastante complejo, Sí. porque cita muchas religiones, muchas formas, creencias, porque si bien cada una de ellas proviene de una zona específica, metempsicosis viene de Grecia
los griegos lo planteaban de un punto de vista, Platón inclusive hablaba de esto, pero lo que es las regresiones y otros temas son vistos en otros textos sagrados. Por ejemplo, podemos hablar de que en la Torá, en este caso la Cábala, en el libro de Zohar, habla de este tipo de tema también. Y la reencarnación lo plantean los hindú a través de sus diferentes formas. Entonces yo digo que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, yo considero de que sí es un gran abanico de opciones. El alma, el cuerpo, el ser, la energía, en todas las dimensiones que nosotros la podemos evaluar, es complejo. De repente pudiera, en cuanto a terminología, divorciarse de ello, pero están muy pegadas, están muy unidas, yo diría que por un solo hilo, que es la esencia del ser humano. Así es. Según la religión brahmánica, después de la muerte del cuerpo, el alma abandona este cuerpo y es arrastrada por los Inmadutas, los mensajeros del dios Yama. Para ser juzgada, Yama juzga a todas las almas del universo, según las acciones hayan sido buenas o malas. Estas acciones de la persona, el alma, se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. La vida humana es un estado intermedio, pues se puede reencarnar en estados celestiales o infernales. Las almas de los que hicieron el mal reencarnan en cuerpos inferiores, animales, insectos, árboles o en vidas desgraciadas o infernales. ¿Estás de acuerdo con estos conceptos? Es un tema muy planteado también por el hinduismo, cuando tú lo ves desde esta forma y ellos te tocan el tema de la rueda de Sansara y te dice que en la rueda de Sansara las personas están en un periodo constante, cíclico de la reencarnación y que dependiendo así cómo ha sido su proceso evolutivo en la Tierra, puede ir, como lo dice, lo acabas de mencionar, de que la gente puede ir a unos niveles superiores o inferiores. Pero eso también va ligado un poco a lo que se denomina, según los estudiosos, de lo que es el karma y el dharma. Los karmas somos todas las energías adquiridas o todas las herencias adquiridas de acuerdo a la forma de cómo una persona vive, y los dharmas son los regalos que la gente tiene en el momento de morir. Entonces ahí está eso de que sube las escaleras o las baja dependiendo que lleva arriba. Que mucha gente confunde como que si karma siempre fuese negativo y dharma siempre fuese positivo, no es cierto. Hay karma positivo y karma negativo, y dharma son esas bendiciones que vamos recibiendo a lo largo. Concluyendo un poquito este interesante tema. Si esta teoría de la reencarnación fuese cierta, es como una especie de escuela evolutiva en la que cada vez que nacemos tenemos la oportunidad de elevar nuestro nivel de conciencia con una nueva cantidad de experiencia que nos permite este nuevo cuerpo en esta nueva vida, en estas nuevas condiciones. Y esta pequeña alma que sería la que estaría ingresando cuerpo a cuerpo, existencia en existencia, tendría la oportunidad, dentro de estas experiencias vividas, de ir avanzando su nivel de conciencia, de ir evolucionando hasta llegar a niveles superiores de conciencia. Y llegaría un punto en el que quizás ya no haría falta reencarnar más. ¿Por ahí va la cosa? Sí, por ahí está la cosa. Así la entiendo yo también. Y ha sido muy interesante compartir todos estos temas. Y es un gusto tenerte aquí y poder conversar de todo esto. Me gustaría seguir ahondando un poquito más, pero el tiempo siempre nos echa la partida para atrás. Es que es tan interesante, ¿verdad? Son tantos temas. Qué gusto ha sido, Elis Saúl Mora, tenerte aquí con nosotros. Qué placer. Qué gusto que ustedes, nuestro querido público, pueda escuchar y hacerse una opinión de todo esto que le hemos comentado en esta noche con tanto cariño y con tanto interés para todos ustedes
Muchas gracias, Saúl, por venir a nuestro programa, por acompañarnos, por darnos un poquito de tu experiencia. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos cada emisión de este programa que lo realizamos con mucho gusto, tratando de elevar un poquito el nivel de conciencia de todos nosotros. Hasta una próxima emisión. Dios los bendiga. Gracias.